o mucha crítica por este planteo nuevo, que no solamente que era algo nuevo, sino que también ponía en falta, ¿no? Totalmente, pero ¿sabes qué, Ana? Nos pasa también a los que practicamos el psicoanálisis contemporáneamente. Yo estoy harta que me digan que el psicoanálisis es una terapia que se sostiene mucho tiempo y que solamente se habla de los padres. Estoy harta. Aquel que viene con ese paciente que ya viene con esa idea, ¿no? De que, por ejemplo, me pasó a tener un paciente hace poco que me dice, por supuesto no es argentino, eso no nos pasa a los argentinos que estamos más internalizados en la cultura psicoanalítica, ¿no? Pero me dijeron que tengo que hacer terapia psicoanalítica, nunca hice psicoanálisis y la verdad yo no quiero hablar de mis padres. Y yo ya entré mancha. Mira, la transferencia está diciendo que no. Ya no tenía ganas de explicar a mis 6 de la mañana, sería 11 de la mañana, 2 de la mañana en España, no tenía ganas de explicar a mi paciente que el psicoanálisis no es eso, ¿no? Entonces le devolví algo simple. Bueno, contame qué es para vos el psicoanálisis. Enseñame, a ver, ¿no? Y me empezó a hablar que el psicoanálisis cree que estudian los padres, que el complejo de Edipo, que no leyó mucho el complejo de Edipo, pero lo leyó en el secundario, y me empezó a contar todo sobre el complejo de Edipo y terminó hablando sobre sus padres. O sea, todos los caminos llevan a Mahoma. No, entonces, Todos los caminos van a Roma. Sí, a Roma, ahí está. A Roma. O sea, él arrancó quejándose que no quiere hablar de sus padres, que él quiere hablar de otras cosas, y terminó hablando de sus padres, ¿no? Obviamente sigue siendo mi paciente hasta ahora, vamos a ver cuánto le va a durar su interés por el psicoanálisis, ¿no? Pero es muy loco esto como yo lo noto, como el paciente de afuera tiene esta cosa de este imaginario que el psicoanálisis es una terapéutica que sirve para hablar del pasado, ¿no? A los psicoanalistas y a los argentinos, que en su momento somos pacientes de psicoanalistas, no nos atraviesa tanto ese imaginario, o sea, lo tenemos mucho más internalizado. Pero afuera sí, ¿no? Entonces, después yo me encuentro en una situación que prácticamente tengo que estar dando una clase de teoría psicoanalítica explicando que no es eso el psicoanálisis, ¿sí? Porque de entrada tengo que aprender a lidiar con la resistencia de ese paciente, ¿no? O sea, pero yo no quiero hablar de mis padres si ustedes hablan solamente de los padres y de los vínculos con los padres. No, no es eso, ¿no? Entonces, como, ya fíjate desde el minuto 1 la resistencia que tenemos que lidiar los analistas, que agotador puede ser eso. Bien, entonces, la primera etapa, ¿no?, de la transferencia en la obra de Freud era básicamente el arte de interpretar, ¿sí?, que se lo conoció como edad de oro, que duró muy poquito, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Las interpretaciones de Freud eran muy concretas, sencillas, pero ¿por qué? Porque todavía el psicoanálisis se estaba construyendo como tal. Hoy en día no es lo mismo que ya, no sé, alguien que consulta el psicoanálisis más o menos puede llegar a tener una noción en qué consiste un análisis, una terapia, una cuestión de lo inconsciente, ¿no?, aquello que hay que construir, etcétera, etcétera. Entonces, la evolución de la técnica freudiana muestra que la dirección del tratamiento exige leer la transferencia como un fenómeno inevitable, no eliminarla ni ceder a ella. De hecho, Freud es muy crítico con lo que es la transferencia, porque después él entiende que, por ejemplo, en el caso Dora, él descuidó la cuestión de la transferencia, ¿sí? Eso lo vamos a ver psicopático también. Sí, Freud descuida a Dora de una manera que incluso le impide ver el kit de la cuestión del análisis de Dora. Entonces, podemos observar una evolución en la técnica. Nos dice ya Sarah Miller que si la teoría psicoanalítica evolucionó es porque el inconsciente evolucionó. No es lo mismo la primera noción de inconsciente que plantea Freud que después cómo la va elaborando y construyendo a lo largo de su obra. O sea, que hay una historia del inconsciente.
Saussure principalmente, ¿no? Y donde va a plantear su tesis, la famosa tesis de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y la intervención del psicoanalista en el inconsciente es de naturaleza tal que puede modificar. ¿Sí? Esta es una lectura de Miller a la enseñanza de Lacan. ¿Sí? El que se quedó con los derechos. Bien, entonces, eso a modo de introducción en relación a la obra de Freud. Ahora bien, ¿qué pasa con Lacan? La transferencia va a tener otro lugar, ¿sí? Va a decir que la transferencia ya es una función y acá es donde aparece un agregado, ¿sí?, a la teoría de Freud. Dice, Lacan retoma el concepto freudiano pero lo desplaza a un nuevo registro, ¿sí? En el seminario 11, en el capítulo 18, introduce el concepto inédito de Freud, el del sujeto supuesto al saber. O sea que en Lacan la transferencia se va a leer desde el sujeto supuesto al saber. ¿Sí? Entonces, la transferencia para Lacan se funda en la suposición de saber en el otro, que no es cualquier otro, es un gran otro, Con ¿sí?, mayúscula. con mayúscula, al que se le supone un saber. Usted que sabe, usted que estudió, usted que tiene experiencia, ¿no? Dígame lo que tengo. Dígame lo que tengo, sí. Yo necesito un diagnóstico, necesito saber qué tengo, como que esta cuestión ahí del diagnóstico que viene como a supuestamente calmar, pero en realidad el psicoanálisis es muy crítico en relación a eso porque se plantea, ¿no?, de que para el psicoanálisis es mucho más importante el sujeto que el diagnóstico, que la etiqueta, ¿sí? El diagnóstico nos da ciertas coordenadas, pero no es el fin, no es la finalidad, ni siquiera es el punto de partida. Es una herramienta para poder pensar en la clínica, pero no tiene que ver ni con el punto de partida ni con el fin, ¿no?, de poder llegar a un diagnóstico, vislumbrar si es una psicosis, una neurosis, una perversión, ¿qué es?, ¿no? Entonces, esto lo... Sí. Una vez atendí a un paciente que llegó porque necesitaba, ¿viste?, esas autorizaciones para el carnet de conducir de larga distancia, que por ahí a veces los camioneros Sí. Bueno, y su empresa, viste que el sindicato de camioneros también pisa fuerte y exige ese tipo de informe para después habilitarlos a manejar. Y buscaba un informe y el informe, bueno, tiene que descartar demencia y alguna dificultad motriz o algo así. Le tomé una batería de test y el señor lo hizo excelente, chupate esa mandarina que yo sé. Pero ¿qué pasa? Tenía alucinación, ¿no? Entonces, pero el test lo hizo, pero de lujo, ¿me entendés? O sea, si vos tomás el test del mini-mental, ¿no? O sea, el mini-mental es como una condensación del, por ejemplo, el del desigrativo, el Bender, ¿no? Todo junto en una sola cosa, ¿no? Ahora te lo voy a pasar. Y el mini-mental lo que tiene que evaluar si hay deterioro cognitivo y demás. Y él lo hizo excelente, hasta que me dijo, por ahí me pasa algo nomás por las noches. Ay, no voy a dejar escribir. Bueno, ¿y qué te pasa? No, por ahí no puedo dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Porque a veces cuando estoy como muy cansado, en vez de dormirme, veo sombras en el techo. Ya estaba tú en la aprobada. Ya estaba el informe, yo miraba el informe y él me decía, sí, yo miraba el informe y me decía, pero a veces eso me pasa que como que pierdo la conexión con la realidad por cuando estoy muy cansado y manejo 20 horas. Sí, te digo yo, puede ser producto del cansancio, ¿no? Queremos pensar eso. Pero lo que me llamó la atención es que en el Bender no salió nada, ¿no? Entonces ahí vos te ponías a pensar que hay cosas
dejaba pasar. No, y a veces me pasa algo por las noches. ¿Qué? ¿No puedo dormir? Bueno, pero eso es normal. ¿Sí? Se imaginan a alguien, claro, alguien que no tenga la escucha de esa Andá a casa, descansá o pedite una licencia y vas a ver que eso no te va a pasar. No, o sea, ponele que esa sea la intervención, ¿no? Es donde tenía que indagar. Claro, ¿no? Claro, cuando en el poquito que profundicé, él me dice, no, veo sombra en el techo. ¿Cada cuándo? Y casi siempre. Bueno, entonces estamos ante un problema ahí, ¿no? Pero si vos te pones a pensar, si el informe era si estaba en condiciones de manejar, ¿sí? Y había algo ahí de alucinaciones presentes, yo tenía que cambiar ahí el diagnóstico, ¿no entendés? Entonces, bueno, indagué un poquito más su historia, cuántos años tenía y demás. No, pero en realidad yo quiero tener esto porque así puedo manejar y hacer a cortas distancias y no ya hacer larga distancia, porque viajaba hasta el sur, volvía, creo que traía frutas, no sé. Bueno, y ahí indagué un poco más con la entrevista y la escucha. ¿Para qué necesitaba ese papel? ¿No? Y después, bueno, había todo un trasfondo de por qué veía sombras y después terminé siendo mi paciente. Digamos, termina siendo como ahí la puerta de entrada. Pero fíjate, no nos podemos apoyar en las herramientas psicotécnicas para esto, porque esto sale en el propio discurso, el despliegue inconsciente de que este hombre ve sombras. Imagínate que vea sombras mientras maneja. Estamos en un problema, ¿no? Pero bueno, quería traer eso como ejemplo. Bueno, esto lo fui armando con los apuntes de la bibliografía, pero también con los apuntes de posgrado, ¿sí? Cuando un sujeto entra en análisis, supone que el analista sabe algo sobre su verdad inconsciente, ¿no? Si en lo posible, si puede hablar lo menos, ¿no? Pregúnteme usted, te dicen por ahí, ¿no? O esto de... Esta filmina vale oro porque la profe hace un posgrado en la UBA y el profesor es Muñoz, ¿no es cierto? Sí. Que repite las cosas una vez. Sí. Y después una tiene que entrar a la grabación. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Bueno, entonces, se le supone al analista un saber, ¿sí? Algo sobre esa verdad inconsciente. Esa suposición es precisamente la condición que instaura la transferencia, ¿sí? Entonces, de este modo, dice, la transferencia deja de pensarse como un afecto, como amor, como decíamos en el caso, ¿no?, de cómo lo pensaba Freud, o como un movimiento libidinal de transferir libido al médico, y pasa a ser una función estructural. Fíjense lo la que diferencia ahí, ¿no? De ser ese amor afectivo, hostil, ¿no? De esa emoción funcional a ser un sujeto supuesto saber, que cumple una función simbólica. Exactamente. No es que no hay amor en esta transferencia que plantea Lacan, sino que dice que el amor de transferencia no se dirige a la persona, sino al lugar de saber que se le atribuye al analista, ¿sí? Que nosotros lo abreviamos como SSS, sujeto supuesto al saber, ¿sí? Esa sería entonces la principal diferencia, ¿sí? Que tiene una continuidad pero a la vez una ruptura, ¿sí? No, y aparte se cree que el analista tiene un saber de qué cosa, sobre el síntoma, ¿no?, que padece. Y Lacan va a invertir esta cuestión, va a decir, en realidad la cuestión del síntoma está dirigido a un gran otro, ¿sí? Bien, fíjense que en este mismo seminario de los 4 conceptos fundamentales, que es un seminario que lo recomendamos, El 11 que les leí ayer. en donde está también el inconsciente freudiano y el nuestro, ¿sí? En el seminario 11 va a decir Lacan, no hay exterioridad del analista al inconsciente, ¿sí? Eso quiere decir que el analista también ocupa ahí un lugar, ¿sí? Necesariamente, porque se le supone un saber. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y es un saber que encima, como decíamos, la definición de inconsciente no está a disposición, ¿no? O sea, no está a disposición del sujeto, no puede ser usado por el sujeto analizante, que por supuesto en la demanda hacia el analista busca
posible respuesta a su sufrimiento. Bien, entonces, la emergencia de la transferencia testimonia el inconsciente en acto. El inconsciente se pone en acto, ¿sí?, en la medida en que hay ahí un despliegue del relato, del lenguaje, de historizar, ¿sí? Entonces, la transferencia en Lacan no abre el inconsciente, sino que lo cierra. Aparece en el punto en el que el saber inconsciente se defiende. Entonces, la tarea del analista es entonces maniobrar la transferencia para que ese cierre se torne apertura nuevamente. Vamos a ver mejor a qué se refiere con esto. A lo que plantea Lacan en el texto de La dirección de la cura y sus principios de su poder. Y los principios de su poder. En este texto, Lacan es bastante irónico con los post-freudianos porque él denuncia las desviaciones del psicoanálisis, sobre todo en esto de la reeducación emocional. ¿Sí? De pretender que haya hoy una adaptación del yo a la sociedad, de que mejorar las defensas, los mecanismos de defensa del yo, sofisticarlos, etcétera, etcétera. Después tenés esos analistas que te mandan a hacer tarea. ¿No? Y fantoche es en la psicoterapia, ¿no? En donde te mandan a hacer un mapa conceptual, ¿no? Y después volvés y después reflexionás sobre tu yo, ¿no? Sobre tu yo, claro. Bueno, es eso. Pero fíjense que con esta diferencia que le queremos traer es, no es lo mismo direccionar y dirigir. ¿Por qué el texto se llama dirección de la cura y principio de su poder y no dirigir la cura y principio de su poder? Porque acá Lacan está siendo sarcástico. Exacto. Le está dando con todo lo que pueda, con toda su artillería pesada a aquellos analistas que en todo caso le dicen al paciente qué tienen que hacer, ¿no? Y no se le dice al paciente qué tiene que hacer, en todo caso se dirige la cura, ¿no? Ahí, justamente, ya que lo dice la profe, Lacan plantea, el analista dirige la cura no al sujeto, ¿sí? Y este sujeto, y ahí está lo incómodo también de un análisis, este sujeto demanda restitución, le pide al analista, usted sabe, usted estudió, ¿cómo lo va a saber? Después lo desafía, ¿no? Pero ¿cómo lo va a saber? Pero yo le estoy pagando, ¿no? Para eso le estoy pagando, para que me diga qué tengo, cómo voy a hacer, dígame usted, ¿no? Entonces, ahí es donde... ¿Te acordás como tu paciente que te reclamó la mitad de la sesión? Sí, en relación a... No, en relación a esto, ¿no? De dame una respuesta, ¿no? Dame una respuesta y ahí como la posición del analista de no ceder ante eso. Entonces, vamos a ver, dice Lacan, que el analista también paga, ¿sí? Y ahí va a hablar de 3 pagos, que ya vamos a llegar a eso. Bueno, en este caso, volviendo a la cuestión clínica, sucedió hace tiempo ya esto de esa demanda de restitución, decime qué tengo, decime qué hago, qué es lo mejor, ¿no? Y en esto de qué puedo hacer y al final no llevarse, ¿no? Tal vez eso, ¿no? Esa respuesta buscada o esa solución mágica, ¿no? Ese camino fácil. Entonces, finalmente decide pagar menos, como diciendo, no, la sesión no valió lo que el analista dice que vale, entonces voy a pagar menos, ¿no? O sea, como cuando alguien entra a una peluquería y sale con un corte distinto. O sea... Pero eso no se lo hacen a los peluqueros, claro, no se lo hacen claro, a los nada, ahí claro, se pagan sin o problema. sea, pero a nosotros... No me elegiste lo que quería escuchar, así que te paso la mitad. No, claro, ¿eh? sí, Algo así. sí, algo así. Entonces, fíjense que en la dirección de la cura se van a encontrar con uno de los primeros enunciados de Lacan, que es un interrogante que en realidad, lejos de abrir a una pregunta, en realidad es una ironía que Lacan dice, ¿quién analiza hoy? Como diciendo, estos no son analistas. Claro. Sobre todo aquellos que quieren la reeducación emocional, ¿no? Del paciente. Bien. Bueno, y acá es donde Lacan se mantiene firme en su posicionamiento
cuando él dice yo soy freudiano. No sé ustedes, pero yo soy freudiano. Lo dijo, no me acuerdo bien cuándo, pero lo dijo. Entonces, eso está chequeado. Estamos todos de las 12 acá a las 2, entonces. Bueno. 2 cafés nos tomamos. Sí. Bien, entonces, el despliegue de la transferencia en Lacan se apoya Ahí ya en me el acordé poder. del seminario 11. En el Seminario. seminario. Yo Dijimos dije, eso. el inconsciente freudiano y el nuestro. Yo soy freudiano. Yo soy ustedes. Claro. Entonces, el despliegue de la transferencia se apoya en el poder sugestivo, pero a condición de no usar, ¿sí? Es decir, que acá Lacan se mantiene alineado con Freud porque dice hay que sostener la abstinencia, ¿sí? Esto de no ceder ni aceptar, ¿sí? Entonces dice el que dirige la cura es el psicoanalista, dirige la cura no al paciente, no al sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Y esto lo agregué en cursiva porque no está en el texto tal cual, sino que es un agregado mío. Nos abstenemos de decirle al paciente lo que le conviene, ¿sí? ¿Eso qué sería? Si empezamos a decirle, a vos te conviene suspender nomás, tomarte unas vacaciones, ¿no? Empezar a darle consejo, ¿no? Eso sería, dice Lacan, una dirección de la conciencia, cosa de que no es un análisis. ¿Sí? No se imaginan lo común y lo frecuente que es eso. Es increíble. Vos no sé si te acordás de una clase de un profesor que tuvimos ambas, que contó un caso en donde le dijo a su paciente que tenía que cortar con su pareja. ¿No? ¿Te acordás? Más o menos. Bueno, y este profesor cuenta que le dice a su paciente, bueno, para mí tenés que cortar con tu pareja porque, bueno, ese vínculo no tiene ni inicio ni fin, no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, la paciente, después de esa sesión, pasa 2 semanas, no asiste a sus sesiones y este profesor le conocía a la hermana de la paciente. Y le pregunta, la llama y le dice qué pasó porque fulana no está viniendo a sus sesiones. Y le dice la hermana, ¿no te enteraste? No. No, ¿qué pasó? Se casó. Déjame que lo adivine. No, ¿qué pasó? Fulana agarró un cuchillo y le cortó al novio. Ay. Literal. ¿Qué será? En el plano de... Pero, o sea, escuchen ahí, o sea, fíjense la intervención, ¿no? De este analista muy posicionado. Claramente no me acordé porque respondí cualquier. Muy desde la psicoeducación, Sí. ¿no? Le dice, para mí tenés que cortar. Ahí, este analista tiene, ahí donde está el error, no, pero el error fue el analista. Sí. No, sí. De asumir que eso que toma el paciente como, en este caso, como intervención, es asumir que el paciente tiene las herramientas simbólicas y metafóricas, ¿sí? Para creer que cortar hace referencia a finalizar un vínculo, no agarrar un cuchillo y cortarlo. Bueno, la paciente estaba presa. Por eso no fue más terapia. Por eso no fue más terapia. ¿No? Porque un día agarró un cuchillo, un día agarró un cuchillo y le cortó al novio. No se casó, profe. No. Menos mal que no se casó. No. Sé que era peor. Pero a ver, a lo que voy es que, 1, error en la intervención. Asumir que el otro tiene los significantes simbólicos para interpretar una intervención de ese tipo. 2, direccionar, ¿no? En vez de dirigir, ¿no? Y decirle al paciente que bajo su criterio, el criterio del analista, que es mejor, ¿no? Y bueno, y ahí ocurren los desastres de la naturaleza. O sea, esto fue un desastre. Un desastre. Y a mí me quedó tan grabado este ejemplo porque a mí me pareció tan heroico que un profesor pueda contar su error, ¿no? Eso no lo hace cualquiera. Que pueda contar, y encima lo dijo con un tono muy irónico. A veces cuando uno se cree un psicoanalista experimentado y no lo es, termina generándose los errores que más
se adjudicó que no iba a cometer. Y les cuento que este psicoanalista cometió uno y ahí comienza a relatar el caso, ¿no? Pero lo hizo con mucha humildad y a su vez se notaba en su relato con mucha frustración, ¿sí? Y ese caso me quedó grabado acá, siempre lo traigo a colación, digamos, porque es hasta incluso ingenuo creer que el paciente a veces puede interpretar eso que uno cree que transmite. O sea, no hay que dar por sentado que el paciente sí tiene esas herramientas simbólicas para apoyarse desde la metáfora o hasta desde el mundo de lo simbólico, ¿sí? Y claramente cuando eso no está, cuando eso simbólico se ausenta como registro, viene la literalidad. Ahí, el acto de lo real. Va y le corta el nombre. Le corta la garganta, no sé qué lo pasa. No, pero literal lo cortó, ¿no? Entonces, si me preguntan, esto es gravísimo, caer en la dirección en vez de dirigir. Es muy grave. O sea, roza con conflictos éticos desde el psicoanálisis. No podemos direccionar la vida del paciente. Bueno, hoy en día, a ver, un profesional cuenta con un instrumento, por ejemplo, legal, como lo es la ley de ejercicio profesional. Nosotros tenemos una práctica regulada, hoy por hoy sabemos que no debemos, por ejemplo, involucrarnos sentimentalmente con pacientes. Eso no solamente que está mal, sino que puede ser mucho más contraproducente, exactamente. Pero Ana, vos y yo conocemos colegas que son psicoanalistas y no van a análisis. También. Ah, bueno, ¿cómo? Yo no recuerdo la vida sin análisis, por ejemplo. Toda mi vida, es como decir, me voy, no sé, me voy al súper, me voy de shopping. Claro. Pero vos y yo conocemos colegas que se adjudican como psicoanalistas que no van a análisis porque dicen que no lo necesitan. Entonces, ¿cómo carajo practican el psicoanálisis? Explicamos un poco. O sea, ¿cómo ponen en acto y en movimiento su inconsciente para después trabajar con el inconsciente de otro? ¿No? Hay una cuestión de responsabilidad. Claro. Y que el psicoanálisis todo el tiempo denuncia esto, ¿no? Que es importante revisar la propia práctica, el propio análisis y la formación, ¿sí? Son tres patas que hay que sostener, donde se sostiene un análisis. Análisis, supervisión e interacción con los pares. Las patas de la práctica psicoanalítica. Se tienen que llevar a cabo esas tres cosas. No, así es. Bien, entonces, abstenernos de decirle al paciente lo que le conviene. ¿Eso qué implica? Dice Lacan, es incómodo. Un análisis es incómodo. ¿Por qué? Dice, abstenerse de darle una respuesta, de darle consejo, implica dejarlo libre. Esa libertad es traumática, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente dice, ¿pero qué hago? Dígame qué hago. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué opciones? ¿Cuál es la mejor? Te cuenta la opción A, la opción B, bueno, dígame cuál. Y uno le devuelve a ver cómo sería ese. No, dígame. Ahora, si hay mucha insistencia, se puede pensar en otra dirección, ¿no? De la cura. Claro. Pero bueno, pensada desde una cuestión de la estructura, ¿sí? Pero yo creo que eso es mucho más común de observar. ¿Pero por qué? Porque si estamos frente a sujetos que fueron sujetados toda su vida. Y lo único, que siempre hubo alguien que le dice lo que tiene que hacer. Lo único que hacen es seguir los mandatos, los designios de sus otros. Sí. Es lógico que le pida al analista decime qué tengo que hacer. Claro. Yo tuve un paciente en una oportunidad que me dijo, decime qué tengo que hacer en esta situación, te pago el doble. ¿No? Como esta cosa de que... Y una con la calculadora agregándole al shampoo, ¿no? Profe, no le va a decir que vas a cortar con su novio. No, pero es increíble cómo llama la atención eso, ¿no? Este supuesto de que el analista tiene el saber, ¿sí? Y que uno tiene que responder ante eso, ante esa demanda, ¿no? Pero ¿por qué? Porque estamos frente a sujetos que seguramente la mayor parte de su vida hicieron o creían
sus acciones que llevaban a cabo estaban sumamente teñidas por los mandatos de otros, digamos. Allá. ¿Sí? Pero también supuesto que nunca se le plantaron que querían ellos realmente. Bueno, pero eso no es tan consciente. Ponele, yo sé que me gustan las lasañas, pero no quiero cocinar. Por ejemplo, no, o sea, lo que voy es que no es tan consciente. A uno puede saber sobre algo sobre sí mismo, puede tener que sea un mínimo saber, pero del saber a la ejecución hay un abismo enorme, ¿no? Porque si hay algo que el neurótico evita toda su vida es vérsela de frente con su deseo. Va y lo rodea, y lo rodea, y lo rodea, ¿no? Y dice, bueno, el camino más largo es ese toma, ¿no? O sea, en vez de ir directo a eso a lo cual tanto anhela. Entonces es muy frustrante para los analistas ver cómo el neurótico repite una y otra vez, ¿sí? Y ver nosotros casi como espectadores cómo esa repetición le genera, esa compulsión a la repetición, un sufrimiento infinito que ellos mismos se causan, ¿no? Imagínate que después te vengan con el tanteo, no, porque no veo avances, ¿no? Y ellos caminando en círculos, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Avance de quién? ¿De quién? Claro, claro. Bien, entonces, esta cuestión del dispositivo, ¿no? De la dirección de la cura, involucra esta cuestión de la libertad. Porque pues, estamos hablando de un sujeto sujetado, como decía la profe, ¿no? Donde no es dueño de lo que dice, o no es dueño de ese saber, ¿sí? Y que un análisis le devuelve, ¿no? Le da, posibilita la asunción de una libertad, pero esa libertad es traumática porque no es sin responsabilidad, ¿sí? Y no sabe qué hacer con él. No sabe qué hacer con él, exactamente. O sea, lo que dice Lacan, más adelante va a decir, goza, pero hazte responsable, ¿no? Sí. ¿Nunca te pasó tener un paciente que te pide permiso para llorar, por ejemplo? Eso es increíble. Ahí le toca. Ahí le toca. O por ejemplo, hay un paciente que te pide, a mí me han tocado tener pacientes que piden permiso para decir alguna mala palabra, ¿no? O sea, imagínate lo tan atravesado que están ahí por esos mandatos superyoicos que el paciente encima que está pagando por su espacio también se tiene que limitar con lo que conoce, ¿no? Y encima le pide permiso al analista para llorar, para putear, para hablar mal de la madre, ¿no? Con su permiso voy a decir una mala palabra, me dijo el otro día un paciente y me dio mucha gracia porque eso habla sobre sus propios mandatos de los sujetados que está haciendo. Y es como esa libertad asusta, no saben qué hacer con ella. Por eso muchas veces esos motivos de resistencia y terminan abandonando. Exactamente. Ahí está la resistencia, sí. Bien, entonces, el analista renuncia a dirigir su conciencia, le impone una libertad a disgusto del paciente, que nos reclama que le dirija, ¿sí? Esto es lo que después Lacan va a decir es la demanda de restitución neurótica, ¿sí? Esto generalmente, la demanda está más que nada en el campo de las neurosis, ¿sí? Ya en tercer año van a ver qué sucede en otras estructuras, ¿no? Bien, esto tiene que ver con la ética del psicoanálisis, lo que venimos desarrollando hasta acá. Esta cuestión del sujeto supuesto al saber. ¿Qué pasa con la ética del psicoanálisis? ¿En qué consiste? En sostener el vacío de ese saber supuesto, ¿sí? No posicionarse desde ese lugar. Usted que sabe, bueno, sí, la verdad que sí sé. Y empieza ahí, sí, porque yo sé. No. Entonces, permitiendo que el analizante... Tengo 4 títulos. Imagínate decirle así al paciente, tengo 4 títulos y sé lo que te pasa. No. Claro, no. Eso, como dice, Delgado dice, es un fantoche. ¿No? O sea, es un fantoche, es analista que se adjudica de su saber, de su doctorado. De su Yo te voy a decir lo que vos tenés. Tenés tal cosa. Claro, es un fantoche, ¿no? Como que es una pantomima, no tiene nada de objetividad eso. Bien, entonces la ética del psicoanálisis no puede pensarse separada de la técnica, ¿sí? Que esto, la cuestión técnica tiene que ver con la transferencia, con la asociación libre, con
También con el Jacques Alan Miller dice, las cuestiones técnicas son siempre cuestiones éticas y las cuestiones éticas son siempre cuestiones técnicas. Sí, dijimos por. Bueno, entonces, sostener el vacío de ese lugar, ¿no? De supuesto al saber, permitiendo que el analizante afronte su deseo singular. ¿Sí? Ese deseo singular es inconsciente. ¿Sí? Está tapado, ¿no? Aparece de manera desfigurada, disfrazada. ¿Sí? Ya como Freud lo vio cuando Freud hablaba de los sueños, por ejemplo, en la interpretación de los sueños, ¿cuál era su tesis principal? Que todo deseo, todo sueño es la realización de un deseo inconsciente. ¿Sí? Entonces ya Freud hablaba de deseo. Entonces el deseo es inconsciente singular y va más allá del reclamo de un saber absoluto al grano. ¿Sí? Este reclamo de saber absoluto es una forma de repetición, ¿sí? De ese sujeto sujetado, al cual hay que de alguna manera liberarlo, ¿no? Liberarlo de estar atado de pies y manos porque siempre tiene que dirigirse a un gran otro que sabe más, ¿no? Entonces ahí es donde la subjetividad aparece como taponada o aparece aplastada. Entonces lo que se pretende o se busca propiciar en un análisis es la emergencia del inconsciente, del deseo inconsciente, ¿no? De la singularidad, y poder ir por un camino distinto, ¿sí? A esto del saber absoluto, el saber totalizante, esto que cierra. Bueno, y acá yo lo articulé con esto de los disfraces del deseo. Dice Jacques Alan Miller que el deseo se enmascara y se aferra a significantes vaciados de significación. ¿Sí? Por eso es que el deseo es algo a vislumbrar, es algo a elaborar en un análisis, no está dado de antemano, no está a disposición del sujeto. ¿Sí? Bueno, ahora volviendo al escrito de la dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan va a hablar de que el analista también debe pagar. ¿Sí? Y él va a decir que existen tres pagos. Uno dice, paga con sus palabras, ¿sí? Con lo que dice. Lo que dice el analista puede tener estatuto de intervención. Y ese estatuto lo da el analizante, no lo da el analista. Hay veces que el analista puede decir, con esta la rompo, con esta devolución la rompo, y entró y salió, o rebotó, como se dice, no tuvo ningún efecto. Entonces, las palabras del analista tienen efecto en la medida en que para el analizante se habilita de esa manera. Entonces, el analista primero paga con sus palabras, con lo que dice. Segundo, paga con su persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona del analista tiene que estar fuera del juego de un análisis, de la situación analítica. ¿Se imaginan un analista? Viene el consultante y le dice, no sabes lo que me pasó, esto, lo otro, y el analista le dice, a mí también, no sabés, y empieza a hablarle de su vida, ¿no? Y ahí, no, porque yo tengo... Ha pasado, ¿eh? Puede pasar, pero bueno, no conviene, como se dice, ¿no? Entonces, y por último, paga con su ser. ¿Sí? Hay una frase que también la tomé de la dirección de la cura que dice, el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. ¿Qué será que significa esto? ¿No? Menos es más. Menos es más. Sí. Voy a hacer un ejemplo a veces. A ver, con esta dale, idea. dale. Toma tu fibra. Yo agarro este. Dale. Primer pago. Pago con la palabra. Tu palabra es el fibrón rojo, ¿no? Y suponete que vos, yo te vengo contando algo, soy tu paciente y espero tu interpretación de eso que me decís. Y no sé, a ver, decime algo que se te ocurra en intervención. Pues conocés mucho a mi pasado. Decime algo. Tenés que cortar, no, mentira.
veníamos hablando de nuestro agotamiento institucional, porque, no, yo no saben eso. No. Después les vamos a contar. Bueno, dale, así Un ejemplo de una intervención. Sí. Pero Concentrate, Ana. bueno o mala parada, no lo sé. Lo que sea, lo que se te ocurra. Yo te cuento, ponele un sueño, Sí. ¿no? Y termino de contarte el sueño y ahora viene tu intervención. Es tu fibrón, ¿no? Decime la intervención. ¿Y eso qué tiene que ver con vos? Bueno, hay una intervención en que te pregunta. La palabra es el fibrón. Tal es el peso de la palabra que yo tomo el fibrón y lo hago mío, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el analista tiene que ser consciente que su fibrón, que es la palabra, tiene un peso en la estructuración y en la subjetividad de ese paciente. Entonces, no puede decir cualquier gansada, ¿no? Entonces, ella me dice, ¿cómo era mi? Y eso Tiene tiene que ver con... Bueno, yo les cuento, me quejo de mis sueños, les cuento y me quejo, no sé, de mi pareja, vaya a ser lo de que me quejo de mi jefe, de mi madre, todo junto, y ella me devuelve. ¿Y esto qué tiene que ver con eso? Ya, me voy a usar ¿cuál es tu parte del Sí. problema del cual te quejas? Sí, y tengo dos opciones, o me hago la boluda, ¿no? O tomo lo que ella me dice, su palabra, y me genera un nuevo sentido, ¿no? Esa palabra que se habilitó dentro del espacio analítico, ¿no? Entonces, en la medida en que ella, en este caso la analista, es consciente del poder de sus palabras, también, ¿sí?, va a poder tener mayor registro del valor y del momento de sus intervenciones. Entonces, si estamos frente a un analista que paga con sus palabras, porque también paga con sus palabras, ¿esto qué quiere decir? Que el analista debe ser consciente del poder del fibrón, porque ese fibrón puede ser tomado por el paciente, ¿sí?, adjudicar un sentido a ese fibrón, y esa palabra ya dejó de ser del analista para ser parte del paciente. O sea, este fibrón es mío, porque tu intervención, tu palabra fue tuya en su momento, yo lo tomo, ¿sí?, y ahora pasa a ser mío. Entonces, tu palabra tiene peso. ¿Se entiende? Ahí está. Y el pago con la persona es no solamente también de dejar de lado la persona, no sé si este era con el de la persona, con el ser de la presencia, con el ser. Porque el pago con el ser, ¿sí?, es, a veces el analista paga con su sola presencia. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si Ana se encuentra en un casamiento o en un pub con un paciente? Claro, ¿qué harías? ¿No? Ponele que te ha pasado seguramente. Y más Bueno, sí. Cuando la profe toca la Sí. me va a ver a un show. Se le va a ver un show a la... Show que está en mi cabeza porque no hay, es un holograma, bueno. Claro. Sí, que haya ido a alguno de tus recitales, Sí. por ejemplo, Sí. ¿no? Un paciente tuyo, Sí. ¿no? Y ahí algo de la resistencia se eleva, ¿no? Porque ahí estás pagando con tu sola presencia, ¿sí? ¿No? Imagínate que, no sé, vas a un recital, ¿no es cierto? Y tú actúas en ese recital y está tu paciente. Me vieron sacada ahí con todos los pelos ahí. Y es la como- batería. Sí. Ay, mirá, no la tenía así. Exacto. Bueno, lo que Lacan dice, bueno, al analizante no debería importarle tanto. No, pero al paciente sí. No, el paciente después te trae a colación en el espacio. Te viene a recitar. No. Qué lindo su color de pelo. O qué linda que estaba. Me pasó, parecía difícil me la pone. Cuente, profe, el paso. Ponele que te diga así. Sí. La vi distinta. La vi distinta. ¿No? No la tenía así. Sí. O no la tenía así. Sí, a mí la vez pasada me pasó con un paciente que
espacio. Escuchen un segundo. O sea, lógicamente yo el fin de semana hago vida, ¿no? Hay una vida. Hay una vida aparte. Bueno, y a mi mamá le encanta ir a esa feria emprendedora a comprar pavada y a tirar plata. Ella siempre me dice, vamos al ferroviario. Y yo mucha gana no tengo de ir, ¿viste? Porque yo o me cruzo algún alumno, algún paciente o algo. Y eso puede generar tanta la resistencia, ¿sí? Que a veces un paciente puede verte en una situación comiéndote una hamburguesa o tomándote un daiquiri, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, exacto, pero a ver, uno no puede ser responsable, de los efectos que puede generar eso en el paciente, ¿no? Y me dice mi paciente, profe, la vi con su hijo y su mamá el otro día. Le quedé mirando. Y yo dije, ¿en dónde? ¿No? Pensé muy bien que le iba a decir algo. Sostuve así la mirada, seria, no devolví nada. Estaba en el ferroviario y seguro esa señora que estaba con usted era su mamá porque era igual a usted, ¿no? Dije yo. Mira, no te he visto. No te he visto. Pero me resulta más analizable de que por qué el paciente ¿Qué que tiene para decir tiene ahí? 45 minutos, ponele, para quejarse de su propia vida, usa el tiempo que paga encima para traer a colación que me dio un fin de semana con mi hijo y mi mamá en la comida. ¿No? Entonces, eso sí me parece más analizable en términos de transferencia y es pagar con su ser, ¿no? Pero, por ejemplo, el pago ahí con la persona, no sé si el analista es tan consciente de las dimensiones que puede significar separarse de la persona. Por fuera del dispositivo es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es una ciudad muy chica. El otro día discutíamos con mi hermano así como lleva y trae de cosas de opinión e intercambio, porque él me decía que en una ciudad como Formosa no se puede tener analistas en la misma ciudad. Y es válido lo que me planteo, ¿no? Y yo dije, ¿por qué? Y no se puede, porque Formosa es muy chico, o sea, algo de eso puede imprimir al profesional. Bueno, lo escuché, él hizo obsesión, pero bueno, ese es otro tema. Pero puede haber algo de validez en eso, ojo, ¿no? Porque a mí me pasa, si viene algún familiar y me dice, recomendame un analista, y la mayoría de todos los analistas que conozco son mis amigos, y es mi familia la que se entra en juego ahí. ¿Viste? O sea, es algo que se pone en juego, ¿no? Pero fíjense que acá lo que dice Lacan, que por eso la profe trajo esto de los 3 pagos, porque esto es lo más novedoso de la teoría lacaniana en cuanto a la transferencia. Freud va a decir que las resistencias son del paciente. En cambio, con esto que plantea Lacan con los 3 pagos, Lacan está diciendo que el analista también paga. Y debido a estos pagos simbólicos que tiene que llevar a cabo, ¿sí? Es tanta la renuncia que también hace el analista que es muy probable que el analista también eleve sus resistencias. Sí. Y va a redoblar la apuesta, va a decir, las resistencias están del lado del analista. No del paciente. Por eso es importante, hay una parte donde en el texto de la dirección de la cura va a decir Lacan, el analista es necesario ponerlo en el banquillo. ¿Sí? Sí, no entiendo. ¿A qué se refiere con poner al analista en el banquillo? A que el analista debe revisar sus intervenciones y sostener la regla fundamental. ¿Y cómo revisa sus intervenciones? A través de los ateneos, ¿sí? De este contacto con otros, La transmisión con la clínica, con otros, exactamente. Entonces, de ahí esta cuestión, ¿no? Que en el psicoanálisis todo es provisorio, ¿sí? Todo es necesario volver a revisarlo, volver a leerlo. Entonces, eso pasa no solamente en la clínica, sino también a nivel de formación, ¿no? Nos vuelve a determinados textos, ¿sí? O herramientas conceptuales y en cada vuelta que uno hace,
siempre aparece algo nuevo o un sentido nuevo a eso que uno leyó, ¿sí? Por otro lado, y esto también lo podemos mechar con los pagos del analista, Lacan va a hablar de los sentimientos del analista, y acá va a decir algo que es bastante contundente y poderoso, ¿no? Cuando dice: los sentimientos del analista ocupan el lugar del muerto, ¿sí? Ahí va a hablar del lugar del muerto. Solo Pregunta al final. Pregunta al final, exacto. Es mía encima, más judito. Ana me mira cuando pregunto porque sabe que acá. ¿Qué dice Lacan? ¿A qué se refiere Lacan con la posición del muerto? Pregunta al final. Después va a decir: este lugar del muerto tiene que ver con un lugar de objeto. Esto va a decir el objeto A. El objeto A, que sería el objeto causa del deseo, ¿sí? Cuando el analista renuncia, ¿sí? Paga con su persona, paga con su ser, renuncia, no desea, da lugar a que el deseo del sujeto pueda circular, pueda advenir, pueda tener lugar, y que no termine siendo un sujeto sujetado, ¿sí? A un gran otro, a un discurso que puede ser mortífero, aplastante, alienante, ¿no? Entonces, Sí. la esencia del psicoanálisis tiene que ver con el inconsciente, estructurado como un lenguaje, y tiene que ver con el advenimiento de ese sujeto del inconsciente. Bueno, si tenemos que hacer una síntesis conceptual. Ana, perdón, te puedo interrumpir. Hay algo que me gustaría aclarar con la posición del muerto, ¿no? En el texto ustedes van a encontrar la mención a un juego que es el Bridge, ¿no? El Bridge es como es muy parecido al póker, ¿sí? Entonces, Lacan arranca contando que la posición del analista es algo similar a lo que pasa en el Bridge, ¿no? Que, entre otras palabras, es la posición de un jugador de póker. Vieron que un jugador de póker carece de expresiones en el juego, ¿no? Es alguien totalmente sombrío, en donde no expresa ningún tipo de sentimiento o emoción, ¿no? Entonces, Lacan en el texto va a decir que tomemos como referencia el Bridge, ¿no? Para poder pensar a la posición del muerto del analista. Es esa misma posición a la que Lacan va a decir, bueno, esta posición similar al Bridge es la que debe asumir el analista, el lugar del muerto, ¿no? ¿Por qué muerto? Porque hace alusión a un no sentir, ¿no? Como en el póker. ¿Se entiende? Así lo van a encontrar en el texto. Eso es la posición del muerto. Por eso, por ahí, si yo les pregunto, o la profe Pared le preguntan al final, ¿a qué se refiere Lacan en dirección de la cura, principio de su poder, sobre el lugar del analista en el dispositivo transferencial con la posición del muerto? Implica toda esta explicación, ¿no? Los tres pagos del analista, el Bridge ahí como utilizando como metáfora, ¿sí? Pero cuando esta posición se podría decir que se puede evitar los pagos un poco más, no absteniéndose en la acción neutral de no decir palabras que justamente afluyen como... La abstinencia es lo ideal, pero no siempre se sostiene de manera rígida. Eso no significa que no hay que hablar. Hay pacientes que puede ser muy gracioso, por ejemplo, yo tengo un asunto con esto de la tentada, porque soy de la risa fácil, entonces es como, hago como un esfuerzo a veces, ¿no? En esto de, porque a veces también reírse de un chiste o ser condescendiente con un chiste también tiene sus efectos en un análisis, no es como le voy y le cuento a cualquiera, no. La situación analítica tiene otro valor, ¿sí? Bueno, resumiendo, sintetizando, mientras que en Freud la transferencia se puede leer como repetición o como resistencia, en Lacan la transferencia tiene que ver con la función del sujeto supuesto al saber, ¿sí? Que es lo que posibilita el advenimiento, lo que posibilita el desarrollo incluso de un análisis, un análisis. El analista dirige la cura al sostener el vacío del saber, es decir, se abstiene, la abstinencia está presente tanto en Freud como en Lacan, o sea que ese es el punto de similitud que tienen ambos, pero la diferencia está en relación, por ejemplo, a esto de
del saber con Lacan y de Freud con el amor, que decíamos, ¿no? Esta cuestión de la transferir libido, ¿sí? O de la repetición, en tanto compulsión a la repetición y demás. Bueno, ahí está esta frase contundente, poderosa, justamente de Lacan, cuando dice: el analista dirige la cura, pero no dirige al sujeto. ¿Sí? Justamente la sugestión tiene que ser usada desde la abstinencia. Ahí está como ese juego, ¿no? De el analista sabe que tiene un poder y no debe usarlo. ¿Sí? Claro, por eso es dirección de la cura y principio de soporte, ¿no? Por eso se llama siete, porque el analista posee un poder, ¿no? Que a veces es adjudicado por el propio saber, pero tiene que elegir no usarlo, porque no, si no, en vez de dirigir, dirección, ¿no? Y se vuelve una dirección de la conciencia, ¿no? O esta reeducación. Exacto. En la medida que más registro tengamos sobre nuestro poder, que no es un poder, en todo caso, no es más que un poder que se construye en base a un ideal también, ¿no? Pero mientras que más registro tengamos de ese poder, más registros tendremos sobre su renuncia, porque no es ese el lugar que debemos habitar, ¿no? Pero después, si estamos frente a un analista que le dice corta con el novio, no, entonces claramente ahí eso deja de tener una configuración del orden de lo analítico, ¿no? Del dispositivo, y es otra cosa, menos análisis, ¿no? Bueno, algunas preguntas para pensar la transferencia. ¿Por qué Lacan plantea que el analista dirige la cura, se dirige al sujeto? Si eso tiene que ver con la abstinencia, lo que habíamos dicho. ¿Qué implica, por ejemplo, que los sentimientos del analista ocupen el lugar del muerto? ¿Sí? Nos ayuda esencialmente es la división de la cura, sí, pero también está agregado, por ejemplo, el escenario 11, el recorrido de Lacan, ¿sí? Creo que decía que la profe tomó otros autores también para preparar esta clase, y eso está buenísimo porque también no es solamente como referencia a la dinámica de la transferencia de Freud más allá del principio de placer, sino que también hay un artículo de Miller, ¿no? Bueno, y Lacan, por supuesto, pero este Powell ya le subí el drive, está en el drive. Así que- Hasta acá, dudas, comentarios, ¿se entendió? ¿No se entendió? Sí, alumno. O sea, todo. Volvemos al comienzo. Volver al muerto, ¿no? ¿Tiene dirección de la cura? A ver, vamos a leer porque está clarito ahí. 569. Genial, genial, genial. Los sentimientos de la justamente para esto, en la posición del no sentir, lo que decía cuando comparamos el ritmo de Popper. Entonces, cuando Popper tiene que estar... Ahí es una charla interesante. Bueno, a ver, en lugar del muerto, puedo pensar en un ejemplo clínico, ¿no? Se está relatando, por ejemplo, una historia sumamente triste o donde hay ahí toda una carga, ¿no? De mucha angustia, y de repente el analista, ¿se imaginan qué pasa si se pone a llorar? ¿No? Ay, Dios mío. Qué problema. Ahí estamos frente a un problema. Estamos frente a un analista, por ejemplo, que tal vez a nivel análisis personal haya todavía muchas cuestiones a seguir trabajando. A veces hay historias que pueden tocar fibras de la historia personal, pero no por eso uno se va a poner a llorar, o no sé, o a derivar, por ejemplo, en todo caso a supervisar, ¿sí? A supervisar o a trabajar con su propio análisis.
y esto es importante, su edad aproximadamente era los 50 y pico. Bueno, mi amiga en cuestión va a la primera sesión y mi amiga es licenciada en turismo, ¿sí? Y aparte, por hobby, arrancó en la pandemia, empezó a estudiar fotografía y actualmente es fotógrafa, ¿sí? Y hace contenido para redes sociales de, por ejemplo, de restaurantes Jujuy o de marcas o de emprendimientos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que su hobby de a poco, muy de a poco, y en el momento en el que estaba, empezó a traerle más ingresos que su propio trabajo como licenciada en turismo, ¿no? Estaba en relación de dependencia. Entonces ella estaba como muy conflictuada de qué iba a hacer, porque encima también era profesora de historia. Entonces el gran conflicto de ella era: o respondo al mandato de trabajar en la universidad o en instituciones públicas en lo que estudié, o termino ejerciendo algo que tiene que ver más con lo artístico a partir de los cursos que hice en la pandemia y la experiencia que estoy teniendo de algo que descubrí en el camino, ¿no? Entonces eso la conflictuaba mucho. Bueno, y se va hasta analista, primera entrevista. ¿Qué le dice el analista? No, para mí vos estás confundida, yo creo que tenés que seguir dando clases como profesora de historia y ver si podés ingresar a la universidad y en todo caso dar clases en la universidad. Y me dice mi amiga: pero yo le acababa de decir, nena, que yo no quería ejercer como profesora de historia y mucho menos dentro de una universidad. Le estaba contando cuál era mi problema, de que no sabía cómo hacer para desligarme de mi rol docente y dedicarme plenamente a la fotografía. Pero ella no me entendió y me dijo que yo tenía que dejar de perder el tiempo y dedicarme a la historia. Mi amiga no fue. Primera y última sesión. O sea, ahí no hay escucha. ¿No? Ahí no hay escucha. Por eso, ojo con el salvajismo de las intervenciones. Sí. Recuerdo haber un caso también en donde trabajaba en articulación con una psiquiatra y era como muy distinto, era muy difícil la interdisciplina ahí, porque mientras desde mi espacio por lo menos se promovía esto, ¿no? De lo singular, el sujeto, la psiquiatra iba por el camino contrario, o sea, directamente de recomendarle, por ejemplo, de que se busque una pareja, de que se apure, que ya tenía edad para tener hijos, que después se le iba a pasar el tren o cuestiones así, que ya rozaban la violencia, ¿no? De cierta intromisión, primero de suponer la sexualidad de la paciente en cuestión, Claro, y dar por sentado que un hijo la va a completar o le va a dar plenitud o cuestiones de esa índole que bueno, ahí después van a ya ver. ella si la completa. Claro. Sí. Claro. No. Pero, o sea, ahí no se imaginan el riesgo que hay. El riesgo, o sea, hay un riesgo muy grande con el que el analista tiene que lidiar con sus intervenciones. Y mucho menos cuando estas se llevan a cabo en estas primeras entrevistas. Es muy jugado decirle, por ejemplo, a una paciente que no le parece que siga con una profesión que no tiene futuro porque no tiene título, y que lo que tendría que hacer es poner toda la carne al asador al título universitario y dedicarse a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me generó mucha frustración, porque inclusive culpa, porque yo le recomendé a esa analista, ¿no? Entonces, y salió peor de lo que entró, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las recomendaciones, y más aún porque a veces uno se puede llevar sorpresas. Pero bueno, me parece que también como se construye el dispositivo, fíjense que ahí hay cosas que se jugó del analista, no de la paciente, ¿no? La analista no pudo discernir qué es lo que le llevó a decirle a una paciente qué cree que es mejor para ella. Hizo uso de un poder. Claro, ahí está el ejemplo clarísimo. O sea, ella usó su poder para decirle qué es lo que es mejor para ella.
Por supuesto, eso generó como consecuencia, porque encima mi amiga es alguien sumamente idónea, tenía prácticamente 2 títulos, ¿no? Y enseguida pudo captar de que estaba frente a alguien que le estaba diciendo qué hacer, cuando en realidad ella está escapando de figuras que la ponen en ese lugar, ¿no? Para encontrarse con un analista que nuevamente le dice, no, para mí vos tenés que seguir dedicándote al profesorado en historia en vez de la fotografía, porque no te conviene. Claro, no te conviene o no tiene futuro. Pero eso bajo el criterio de quién, bajo el inconsciente del analista. Ahí hizo agua el analista, no ella. Porque el problema traído por la paciente es totalmente válido. ¿Quiénes somos nosotros para desestimarlo? ¿No? Entonces, me parece que estos problemas, y no sé si son problemas, pero son conflictos éticos y técnicos, ¿no? Por eso, si hay algo que cuestiona fielmente al psicoanálisis alumnos es que hay mucha crítica que el psicoanálisis no puede aplicarse a las instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué? Por esta cuestión del pago, ¿no? Porque si el analista es absorbido por una institución pública, ¿cómo puede llevar a cabo el dispositivo si no hay pago? ¿No? Pero el pago en ese caso se da desde otro lugar, porque, por ejemplo, el analista puede ser que no cobre en una institución pública, ejerza desde el psicoanálisis su práctica y atiende, por ejemplo, en un centro de salud, ¿sí? Pero si hay algo que tiene que ser consciente es que el paciente, para poder sacar un turno con él, tiene que ir a las 6 de la mañana. Paga con su tiempo, ¿no? Ahí el paciente, ¿no? Y capaz que no vive cerca del centro de salud, tiene que tomarse un colectivo, un Uber, ¿no? O alguien le tiene que llevar. Bueno, también paga, ¿no? Entonces, fíjense cómo el pago no necesariamente es ese intercambio fálico del dinero, pero también el analista paga cuando espera, no sé, en su consultorio que el paciente llegue y el paciente no llega, ¿no? Y 1 hora de su tiempo hasta que venga el próximo paciente es pérdida, ¿no? O esperan, en mi caso que tengo más pacientes virtuales, espero que a veces un paciente se conecte, que esto yo lo estoy padeciendo con mis pacientes de afuera porque es tanta la diferencia horaria, entonces arranco muy temprano, entonces tengo que levantarme a las 5 de la mañana para atender a mi primer paciente de las 6 de la mañana, y claro, ahí pago, pero caro pago, ¿no? Son menos horas de sueño, ¿no? Por más de que ellos paguen también, ¿no? Entonces, fíjense ahí como la cuestión del pago, la vuelta de rosca que le dan a Lacan, que es una genialidad. O sea, acá en este dispositivo no es que tiene para perder el paciente, ¿sí? El analista también pierde mucho juego ahí, ¿no? A diferencia de Freud, y esta es la única vez que me van a escuchar una crítica, ¿no? Pero para que escuchen, Freud, así como lo ven, todo cerebrito, no se analizaba, ¿no? Partamos de ahí. Freud no se analizaba, y para Freud las resistencias eran del paciente y no de él. Y lo que me parece interesante es que en este texto se van a encontrar casi al final con un concepto que se llama el deseo del análisis. Y Lacan va a decir que se va a llegar a un punto en el análisis en donde esos dos inconscientes se encuentran, ¿no? Y es el deseo del analista y el inconsciente del paciente. Entonces el analista tiene que estar advertido que su inconsciente va a desplegarse en el dispositivo, ¿no? A diferencia de Freud, que no dejó ninguna ventana abierta, ni una posibilidad mínima para decir que algo del inconsciente del analista puede jugarse en el dispositivo. Freud nunca hizo mención a eso, ¿no? Freud incluso se pintó como alguien impoluto, que no puede trastabillar su inconsciente, ¿no? O sea, incluso puede pasar. La vez pasada me pasó que fue chistoso porque mi analista tuvo un fallido. ¿No? Es muy loco eso porque... Es muy loco. Sí. Mi analista tuvo un fallido, yo lo miré y me quería reír y no sabía si se hacía un chiste con su fallido
o no sé, Me no pasó sé. y fingí demencia. Tipo, Bueno, y como te decía, ¿no? Pero es interesante porque eso significa que en algún momento el dispositivo son dos inconscientes ahí en un mismo eje, ¿no? Y Freud no decía eso, Lucas Atrevio. ¿Por qué? Porque en la medida que se ponía en jaque de que el inconsciente del analista tarde o temprano se pone con el dispositivo, le iban a saltar la yugular diciendo que, bueno, pero entonces esto que usted plantea, señor Freud, tiene un margen de error, ¿no? Porque entonces el analista se puede equivocar. Y Freud ahí fue tan astuto que ni siquiera lo planteó como posibilidad. Lacan sí. ¿No? Fue mucho más jugado Lacan. Y si me preguntan, es mucho más certero a nuestra actualidad la posición lacaniana de la referencia. Bien, a ver, dudas, consultas. Perfecto. ¿Sí? ¿Puedes explicar el pago del analista con su persona y con su ser? Bueno, sí. Ana. Te toca. Bueno, pagar con su persona, vuelvo al ejemplo, el analista entra en un juego en donde no puede ponerse a hablar de su vida, de sus gustos, de lo que le parece que está bien o lo que no está bien. O sea, pone en suspenso eso, ¿no? O sea, esa es muy linda palabra, en suspenso. claro. No, es poner en suspenso su persona. Se abstiene, sería. Sí, entre otras palabras, se abstiene. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ajá. Y el pagar con su ser, ahí dice Lacan en el escrito, es con su sola presencia. ¿No? O sea, imagínense que a veces el analista se sienta alumno. O sea, ustedes pasan un consultorio, ¿no es cierto? Y se sienta. El analista con el solo hecho de sentarse detrás del escritorio o en el sillón en donde esté, ya está pagando, ¿no? Con su sola presencia. A veces eso es lo único que se necesita para que cuando el analista le hace pasar al paciente y el paciente se sienta en donde sea, ya sea diván, sillón, en donde sea, y el analista en su lugar, eso ya habilita al discurso. El paciente automáticamente empieza a relatar, ¿no? Su sola presencia. Y puede pasar, ¿no? En una situación analítica que aparezca, por ejemplo, un fenómeno de la resistencia y la pregunta de, bueno, cuénteme de su vida o empezar a indagar en la vida personal del analista y el analista, a ver, ¿qué respuesta puede dar ahí? Por ejemplo, bueno, estamos acá para hablar de usted y no de mí, ¿no? Esa puede ser una intervención posible. En donde el analista se sale de esa situación de a dos, que es un análisis, pero que finalmente el analista renuncia a su persona, ¿sí? Porque no va a hablar de su vida personal, no va a hablar de sus gustos, no va a hablar de su análisis propio, no, ¿sabes que mi analista me dijo algo así? O sea, imagínense, no está bien, y aparte no va a propiciar el curso de un análisis, ¿no? Lejos de darle esa libertad que planteábamos al comienzo, ¿no? Que esa libertad es incómoda o puede llegar a ser hasta traumática, ¿no? Sí. Porque hay que tener responsabilidad para poder ejercer la libertad, ¿no? Para poder desear, ¿sí? Habrá que lidiar con muchos mandatos, ¿no? Entonces, se habla ahí de un recorrido en donde el analista también paga, ¿sí? Eso también implica pagar con el ser, ¿no? Porque si hay algo que nos enseña el ser, es que en el ser habita saber, habita creencias, habita costumbres. Por eso hay que tener mucho cuidado en caer en esta idea de que el analista puede estar ajeno de la cultura. Todo lo contrario, o sea, tiene que estar totalmente inmerso de los acontecimientos de la cultura, porque si hay algo que trae a colación el paciente es su queja por vivir en esa cultura, ¿no? Por ese malestar, ¿no? Que se traduce de muchas maneras. Entonces, es también muy interesante la labor del analista del poder, si se quiere, estar inmerso en ese
malestar general en el que el paciente a veces puede estar, o puede ser parte, mejor dicho, ¿no? Pero creo que, chicos, que esto es muy importante que lo puedan dimensionar. La transferencia para Lacan no es una transferencia que la responsabilidad va a recaer en el paciente para sostenerlo. No. A diferencia de Freud, ¿no? Para Lacan, la transferencia, o sea, es un dispositivo en el que se va a jugar, en todo caso, el despliegue de dos inconscientes, no de uno, como en su momento planteaba Freud, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que yo les había leído, les leí una frase que trabajé en uno de los seminarios que estoy haciendo con Osvaldo Delgado, y él decía esto, ¿no? Que el analista no puede tener un sueño y no ponerlo al trabajo del inconsciente, ¿no? No puede hacerse el desentendido del inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Porque si estamos viendo un analista que no se analiza y no pone a trabajo su propio inconsciente, es más probable que su inconsciente se despliegue en el dispositivo con el paciente, ¿no? Y que algo ahí de su práctica se obture. Bien, y pagar con el ser, ¿qué quiere decir? Que el analista renuncia a ser, ¿sí? A ser, por ejemplo, a ponerse en el lugar del saber, a ponerse en el lugar de un ideal, por ejemplo, ¿no? De ponerse yo soy un ejemplo, tengo que cuidar las formas, ¿sí? Claro, me pongo como ejemplo a seguir, una cosa así, no, dice Lacan, en realidad no. El ser del analista queda fuera de la situación analítica, ¿sí? A eso se refiere con la persona y con el ser, que no es lo mismo, ¿sí? Entiéndase persona como la persona, ¿no? Que tiene una vida, que tiene de todo aquello que se sabe de alguien, ¿no? Y el ser tiene que ver con la renuncia al ser, o la renuncia, por ejemplo, al saber también, ¿no? Y ahí está lo paradójico en la transferencia de Lacan, justamente lo que posibilita la transferencia del lugar del supuesto el saber, que en realidad el analista después renuncia a ese lugar de saber y ocupa el lugar no del saber, sino el lugar del muerto, ¿sí? Para poder dar lugar al deseo que es inconsciente. ¿No? Más o menos. Bien, vamos a darle un aplauso a la profesora. Esto fue la clase de dirección de la cura del principio de su poder. La semana que viene, bueno, ya queda un trabajo. Quedan 2 clases y la semana que viene vamos a dar algo difícil, ¿no? Vamos a dar los 3 registros, Lacan, real, simbólico, imaginario, y vamos a introducirnos a la topología lacaniana. Vamos a dar los 3 anillos, ¿sí? Y si podemos, algo del grafo del deseo, ¿ah? Bien. Bueno, eso significa, ¿sí?, que tienen que avanzar con la lectura de Lacan para la semana que viene, que va a ser nuestras últimas clases, poder, si se quiere, avanzar con la topología lacaniana, ¿no? Y bueno, principalmente para los que se van en instancia de recuperación, hay personas que no importa la nota que se saquen, de igual manera van, ¿no? Seguramente en esta semana les voy a estar explicando cómo va a consistir la evaluación. Pero chicos, yo quiero pedirles esto, colaboración, porque es la primera vez en la historia en la Universidad de la Hueca del Plata que los docentes tenemos que tomar mesa de examen final al mismo tiempo que tomamos recuperación, ¿no? Entonces, por lo menos la profe Pared y yo, que estamos en más de 4 cátedras en las mesas, tenemos que venir a dar clases y acompañarlos a ustedes a su estancia de recuperación. Va a ser una semana difícil, dura, muy susceptible capaz, ¿no? Porque va a haber mucho cansancio en eso. Imagínense, o sea, por ejemplo, en la mesa de teoría es a las 8 de la mañana, a
ahí nomás yo doy psicopato, ¿no? A la tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vos das general a las 7 un día, ¿sí? En la semana de recuperación 7:30 y después a las 9 tenemos una mesa. ¿Cómo hacemos? Entonces, es la primera vez que los docentes nos encontramos en esta disyuntiva. No le voy a negar que puede ser que genere algo de malestar institucional. Nos sacaron el café. Nos sacaron la cafetera de la sala de profesores encima, se atrevieron y nos sacaron.